Hola, soy la pastora Flor Rentería de Ministerios Gente Nueva. Estamos a un día de comenzar el Congreso de Mujeres por su Gloria. Estamos muy contentos. Está aquí conmigo la profeta Eliana. Un gusto tenerlo en México. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer poder estar con ustedes después de tantos años del intento de venir, porque justo que íbamos a venir, pasado que vino la pandemia, yo también quedé embarazada, así que fueron varios años y yo sé que este es el tiempo de Dios y para mí es una alegría estar para este Congreso de Mujeres que sé que va a estar extraordinario. Sí, agradezco mucho tu visita en nuestro país, es un privilegio. Te escuchamos en Charlotte con el apóstol Sojo. Y wow, qué impresionante palabra de revelación, de unción, de poder, de gloria. Y mi esposo enseguida me dijo, tienes que invitarla. Este día yo no te escuché, pero él sí, y quedé impresionado. Así es de que tenemos buena referencia. Bueno, gloria a Dios y gracias por eso. Dios es bueno, ¿no? Creo que el llamado lo da el Señor y a cada uno el Señor nos dio algo específico para poder desarrollar, ¿no? Y una de las cosas que creo que el Señor me capacitó fue para tener la palabra y poder compartir esa palabra, ¿no? Y me apasiona, que es algo que me gusta. Yo siempre digo, me preguntan, ¿para qué naciste? Bueno, yo nací para enseñar la palabra, para capacitar, para ministrar. Esa es mi pasión. Sí, yo estoy como el apóstol Pablo que decía, ay de mí si no predico el evangelio. Es algo que me apasiona, que está en mi corazón y eso lo pone el Señor. Bueno, como escuchamos, ¿casada? ¿Cuántos años de casada? Estoy casada, hace 19 años. ¿Dos nenas? 2 nenas, un nene. Wow. Una nena que ya no es tan nena, de 16 años, un nene de 9 años y la más chiquitita que está conmigo en este viaje, que tiene 2 añitos. 2 añitos, muy bien. ¿Y pastora? ¿Pastora en Estados Unidos? En Estados Unidos, en la ciudad de Lawrenceville, en Georgia, cerquita de Atlanta, sí, como a 1 hora de Atlanta, más o menos. Ahí estamos pastoreando con mi esposo, ya hace 8 años que estamos allí, con una iglesia joven, creciente, donde estamos con el corazón a full, con la visión de poder ganar vidas, de consolidarlas, de prepararlas y enviarlas para que podamos en este tiempo más que nunca tomar familias y territorios. Amén. Como el Señor quiere. Amén. Y bueno, como escucho, pastora, profeta y editora. ¿Qué tal, editora? Escribí 2 libros hasta ahora que están ya editados y a la venta, pero tengo también un par que están en el horno cocinándose. Mi papá, yo nací en una familia apostólica. Mis papás en Argentina levantaron 160 iglesias. Wow. Y mi papá escribió 47 libros. ¿Qué tal? Así que me tenía loca. Tienes que escribir todo lo que Dios te ha dado. Wow. Mi mamá me decía, tienes que grabar todo lo que sueltas, tienes que escribirlo en papel, porque el día que tú no estés, eso va a continuar. O también me decía, donde tú no llegues, los libros van a llegar. Y literalmente ha sido así. Así que el más difícil es el primero. Okay. Después ya es más fácil. Se destapa el pozo. Después ya es fácil, ya uno va corriendo en eso. Bueno, yo leí los 2 libros realmente y estoy muy impactada con Delicadas, Guerreras y Victoriosas. Qué impresionante el libro, cada personaje bíblico. La verdad que yo quería tener la oportunidad de decirte que ves la Biblia desde otro ángulo. Defender a personajes bíblicos los cuales hemos apedreado. Por ejemplo, Lea, por ejemplo. Agar. Agar. Dios mío. La mujer de que no era de la promesa. Sí, sin embargo, claro que sí es. Dios tenía un propósito. Amén, un propósito. Es impresionante también cómo escribes acerca de Eva. Y una frase que me impacta de este libro es que Eva no tuvo mamá. Y cuando lo piensas, dices, wow, hace a mi hija, bueno, soy abuela, tienes que saberlo, soy abuela, mi hija tuvo un niño, tiene ya ahora 8 meses el bebé, y ella, mamá, es que ¿qué voy a hacer? Que no sé qué. Y yo le dije, hija, Eva no tuvo mamá.
Pero tenía el Espíritu Santo, sí, tenía el Espíritu Santo, tenía el Padre y Él le resolvió todos sus problemas. Y me dice, wow, mamá, no lo había pensado, luego es que tienes que leer un libro, pero nada más que lleguen a México. Bueno, ya están en México. Sí, y lo he prometido tanto el libro, la verdad es que mis hermanas, las discípulas, y me dicen, pastora, ¿me lo puedo prestar? Le digo, no, porque me lo dedicaron, así de que no te lo puedo prestar. Ese no se puede. Sí, no se puede. Y bueno, hemos anhelado que llegues, que vengas, que nos impartas y también pues poder tener el libro, que está los libros, porque trae los dos, ¿verdad? Sí, traigo los dos libros, traigo el libro que es para mujeres, aunque el apóstol Raúl Ávila, que fue quien hizo el prólogo, dice, sí, este es un libro para mujeres que todo hombre debería leer, porque nos habla de cómo también son las mujeres y tantas enseñanzas bíblicas que hay de estas mujeres, porque vos fíjate que siempre se predica de personajes bíblicos varones, hombre, Abraham. ¿no? Abraham, el hombre de la fe, Moisés. Josué, Moisés, ¿no? Y pareciera como que no tenemos nada que aprender de las mujeres que están ahí. Y sin embargo, hay mucho para aprender. Mujeres que vivieron situaciones súper complicadas y que a pesar de todo eso, lograron cumplir el propósito de Dios en la tierra. Por eso, cuando yo estaba escribiendo este libro, yo decía, ¿cómo le voy a poner de nombre? Porque una de las cosas que se trata el libro es cómo cumplir el propósito de Dios a pesar de diferentes situaciones. Porque, a ver, Eva fracasó en todo. Total. O sea, pobrecita, si hubo una que fracasó en algo o en todo, fue Eva, porque fracasa como esposa, como mamá, se le muere un hijo porque lo matan, el otro es el asesino, se le va de la casa. Qué terror. Como esposa, porque, bueno, gracias al gran consejo que le dio al esposo, perdieron el huerto, o sea que podríamos actualizarlo, perdieron su empresa, perdieron sus finanzas, fracasa en lo económico, pareciera que fracasa en todo, en lo espiritual. Y vos decís, pero al fin y al cabo esta mujer es como para, bueno, ya está, ¿no? Next, porque ya esta no creo que pueda lograr algo en la vida. Y sin embargo Dios tiene un propósito y Dios lo cumple. Y esto es lo maravilloso que podemos aprender y ver, ¿no? Con cada uno de estos personajes que vivieron situaciones como las vivimos nosotros. Porque a veces una de las cosas que decimos, mi amada, es que, bueno, eso eran gente de la Biblia, eso eran otras épocas, o bueno, esa fue gente de Dios que tuvo el favor, la gracia. Vivieron cosas como nosotros, en diferentes épocas. Y así como Eva fracasó, muchos fracasan y creen que ya Dios no lo va a hacer. Y sin embargo, Dios todavía quería usar a Eva. ¿Y qué tal con una Sara que era estéril? ¿No? Que no se puede porque nunca vas a tener un hijo, ya la vida se te fue, ¿no es cierto? Sí. La esterilidad, el rechazo, lo que no podés cambiar, ¿no? Después tenés a una Débora que tiene que gobernar en un mundo hecho para hombres, porque con botas, ¿verdad? Botas de guerra. ¿No? Entonces, tenés diferentes personajes que vivieron situaciones y vos decís, pero si ellos pudieron, Dios también lo puede hacer conmigo. ¿Y qué tal con la mamá de Moisés? Que tenía todo el decreto de muerte, donde estaba llena de latigazos, ¿no? Justamente el fin de semana pasado yo estaba ministrando en nuestra congregación y le decía que Moisés nació en medio de los latigazos. En medio del dolor nació el libertador, gracias a que una mujer, sin que Dios le hablara, claro, porque, a ver, no a sabía. Jocabed no le apareció un ángel, no vino palabra profética, no fue un congreso y Dios le habló, o sea, nada. O sea, ella estaba viviendo entre latigazos y golpes y pérdidas, y sin embargo ella recibe en su espíritu y tiene la convicción de cuidarlo, de decir, este bebé no puede morir porque tiene propósito. Amén. Hay que hacer algo, ¿no? Y así hay muchas personas, muchas mujeres que sienten de que Dios no me habló, o Dios, y igual Dios lo va a hacer. Claro, porque el Espíritu Santo te va a dar convicción en tu espíritu. Entonces, ahí hablo, ¿no? De cómo frente a diferentes circunstancias, Dios puede cumplir el propósito. Hay un salmo que es uno de mis favoritos, que es el 138, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no desampara la obra de sus manos. Y cuando vos entendés eso, y lo podés ver en la palabra, cómo Dios lo hizo con esas personas,
entonces nos alienta a nosotros. Que no hay esterilidad, que no hay fracaso, que no hay rechazo, ¿no? Que no hay nada que nos puede impedir el cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotras estamos dispuestas, cuando nosotros decimos, Señor, acá estoy, ¿no? Y en esos libros, especialmente el de mujeres, te explico cómo poder lograrlo, cómo confrontar el rechazo, cómo confrontar el espíritu de muerte, cómo confrontar, cada una de esas cosas. Sí. Así que es un libro sanador, interesante. Bueno, Lea es sí. un capítulo muy sanador. Exactamente, cuando te sientes rechazada, que sientes que no tienes un propósito, que no tienes una palabra profética, pero tienes el Espíritu Santo, ¿no? Tienes el amor del Padre y creo que si solos fuéramos obedientes como lo fueron ellas, escribiríamos una historia importante. Exacto. ¿Y nos puedes hablar algo acerca del otro libro? Bueno, el otro libro se llama Hijos o Sobrinos. Hijos o Sobrinos. ¿Por qué? Porque habla de paternidad espiritual. O sea, algo que ha faltado por muchos años es esa revelación con respecto a paternidad. Te voy a ser sincera. Yo por muchos años no lo había visto en la Biblia. No lo había visto. Ahora, el día que se me revela paternidad y se me revela el plan de Dios de lo que es la verdadera paternidad, ¿no? Porque algunos confunden, ¿no? Creen que paternidad es, bueno, a mis pastores en vez de decirle pastor, pastora, le digo mamá, papá, y entonces creen que eso es paternidad. Eso no es paternidad. Paternidad abarca cosas impresionantes. ¿Qué abarca paternidad? Paternidad es transmitir de una generación a la otra la visión que Dios nos ha dado para que ellos sean los sucesores. Porque, a ver, seamos realistas, somos eternos en lo espiritual, pero este cuerpo no va a estar toda la vida. Claro. Lo que tenemos asegurado todos los que estamos vivos somos es que un día que nos vamos a morir. Sí, o sea, somos temporales. Creemos que no, no hablemos de la muerte. Parece que no la llames, ¿verdad? Sí. Como que no, pero la realidad es que estamos de paso en esta vida para cumplir un propósito, pero mientras tanto, ¿qué pasa el día que yo no voy a estar más? Sí. Y eso hace paternidad. Paternidad lo que hace es transmitir la visión, impartir el mismo espíritu. ¿Quién hizo esto? Moisés. ¿Con quién? Con 2 que lo captaron, que fue Josué y Caleb. Los demás parece que no lo entendieron, ¿no? Mandó a 12 para que vayan a ver la tierra y tomarla, la identifiquen. Y en vez de eso, como no tenían el mismo espíritu, empezaron a hablar otras cosas. Entonces, tenían la paternidad todavía de Faraón. Porque esclava. Vos fíjate que ellos que decían, queremos regresar a Egipto. ¿Qué extrañamos? El ajo y la cebolla. El sazón. Pero qué ridículo. Sí. Pero ¿sabes por qué ellos extrañaban eso? Porque uno extraña la comida de su casa. Cuando tú te acostumbraste a la comida. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos una iglesia multicultural y de extranjeros, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que sucede es que cada uno extraña el sazón de su país. Como yo el chile. Como tú el chile, ¿no? Tengo mexicanos que me dicen, no hay como el chile, no hay como la barbacoa que comemos allá, no hay como los tacos que comemos allá en México, ¿no? Se extraña ese sazón. Yo soy de Argentina y yo extraño mi comida. Extraño el dulce de leche, la carne, ¿no? Y aunque uno puede llegar a conseguir algunas cosas, uno siempre extraña el sabor de su casa. Ahora, el pueblo de Israel tenía una falsa paternidad. Una paternidad que le había dañado. Y Dios le había dado una paternidad nueva. Una paternidad sanadora, una paternidad que los desafiaba, una paternidad que los sacaba de la esclavitud para llevarlo a la libertad, y no solo a la libertad, sino a la conquista. ¿Por qué hubo 400 años de esclavitud? Porque faltó un padre. El día que Dios levantó un padre, se acabó la esclavitud. Mostró la visión. Claro, mostró la visión. Les mostró identidad, porque una de las cosas que hace paternidad que es mostrarte tu identidad. Por eso tú llegas a una casa paternal y lo primero que te van a descubrir es tu identidad. Por ejemplo, tú llegas a una casa ministerial, ¿no? Llegas a la iglesia. Lo primerito
que la persona va a decir mayormente, estoy destruido, así ha sido mi vida, yo estoy así, estoy asá. Pero viene paternidad y lo primero que te va a decir es, no, mijito, no, mijita, mire, usted tiene un llamado tan grande, usted nació para triunfar, usted nació para los negocios, yo te veo y te veo predicando. Y la persona se mira y dice, ¿quién? Yo. Sí, porque paternidad siempre te va a establecer identidad. Ahora, hay dos tipos de paternidad. Una es la paternidad suprema, infinita, perfecta, infinita, que es Dios como Padre. Él es Padre. Y segundo, Dios establece padres en la tierra para formarnos. Fíjate que, bueno, no estamos en una conferencia para hablar, ¿no?, y meternos mucho en esto, pero en este libro yo hablo bastante de esto, en Hijos o Sobrinos, de que Él constituyó, y la palabra constituir viene de la palabra constitución. Y cuando Él establece los ministerios, siempre se habla, ¿no?, de lo apostólico, lo pastoral, lo maestro, todo. Dentro de eso está el espíritu de la paternidad. Jesús vino a restaurar eso. Por eso Jesús, cuando Él tiene a sus 12, ¿qué fue lo que Él le dijo cuando se va a ir? Él le dice, no los dejaré huérfanos. No dijo, no los voy a dejar solos. Dijo, huérfanos. ¿Por qué usó la palabra huérfano? ¿Quién deja huérfano? Un padre. Un padre. Wow. ¿No? Entonces tenés a un Moisés, que fue un padre. Una Débora, sin ir lejos. Débora dijo, todo estaba mal en Israel hasta que yo me levanté como madre. Wow. Entonces, hasta que el espíritu de la paternidad no se suelte, no podemos tomar territorios de la manera correcta. Débora juzgó por 20 años, pero el día que fue madre, la cosa cambió. Entonces, ¿por qué hijos o sobrinos? Porque este libro nace con la historia de Abraham y Lot, ¿no? Abraham, ¿qué era? Padre. ¿Qué usó Dios para levantar una nación? Un padre. ¿Ves? Siempre. Sí, siempre. Entonces, y Abraham, el padre de la fe, no tenía ni un hijo. Pero el primer hijo del corazón que él tiene es Lot. Abraham nunca lo vio como un sobrino. Jamás. Lo vio como un hijo, lo amó como un hijo. Lot, que era huérfano. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Lot? Lot se va junto con Abraham. Dios le llama a Abraham y le dice, vete a tu tierra, y ahí se va el sobrino como un hijo adoptado, un hijo del corazón. Sí. Y dice, y Abraham prosperó, y Abraham era riquísimo, y Abraham tenía esto. Y Lot, que andaba con Abraham, también tenía esto. O sea, toda la prosperidad vino a causa de Abraham. ¿Por qué? Porque acá hay un principio. Todo lo que fluye en la cabeza corre para el cuerpo. Entonces, lo que se suelta sobre la cobertura se va a soltar sobre los hijos, sí. Lo que se suelta sobre los padres. Fíjate que hasta en lo genético, vos vas al médico y ¿qué te dicen? Sí. Tu mamá y tu papá, a ver, dígame, ¿qué tenía? ¿Tenía diabetes? Porque hay una herencia. Hay una herencia en lo espiritual, en lo natural. Entonces, Dios le da la bendición a Lot de tener nada más ni nada menos que un padre llamado Abraham. Pero ¿qué hizo Lot? Lot quería los beneficios, pero no quería el compromiso. Era sobrino, no tenía corazón de hijo. ¿Cuál es la diferencia de un hijo a un sobrino? Que el hijo corre por la visión del padre. En cambio, un sobrino solo quiere los beneficios. Llevémoslo a la actualidad. Sí. Gente que, óreme, ministreme, ayúdeme a salir adelante, quiero esto. Cuando ya están restaurados, bendecidos, prosperados y en victoria, ya no puedo crecer más acá. Me voy a otro lado donde voy a crecer más. Son sobrinos, no tienen corazón de hijo. El hijo nunca va a estar esperando qué le va a dar el padre, sino que el hijo dice, corramos por la visión. Peleemos. Josué fue un hijo, por Trabajemos ejemplo. por la herencia. Trabajemos por la herencia. Josué fue un hijo, por ejemplo. Moisés, hay que pelear la batalla. Vamos, tú oras por mí, yo guerreo ahí abajo. Sí. Pero tú ora por mí. Sí. Porque mientras que tú ores, yo gano. Sí. Eso es un hijo. Isaac, ¿cuál es, Abraham, tu visión? ¿El altar?
A ver, Isaac no tenía 5 años, 10 años. Él era un muchacho ya crecido. Él podría haber agarrado al padre y darle una trompada y decirle, estás loco, ¿cómo me vas a meter en el altar? Mátate vos, a mí Dios no me habló. ¿No? Sí. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a morir por la visión de tu paternidad? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sembrarte? ¿No? Hoy en día ningún padre espiritual le va a decir al hijo, te voy a matar, al hijo espiritual. Pero sí, vamos a morir por la visión. Vamos a evangelizar, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a sacrificarnos. Vamos a sembrar, vamos a dar nuestro tiempo, vamos a dar nuestra finanza, vamos a trabajar por el reino. Y hay gente que dice, a mí Dios no me habló. Entonces, ¿verdad? Si Dios no me habla, a Isaac Dios le habló y sacrificaba su vida. Wow. Y se metió en el altar. Sí. Estaba dispuesto a morir por la visión del Padre. ¿Para qué? Para que el Padre sea el Padre de la nación que Dios le iba a dar. Por eso Él puede ser un sucesor, porque está dispuesto a morir en el altar. Toda persona que no está dispuesto a correr por la visión del Padre, de los padres de la casa, toda persona que no está dispuesta a ir al altar, a sacrificar, a dar lo que sea, tampoco está capacitado para ser un sucesor, porque no ama la visión suficientemente. Entonces, fíjate que Lot, en cuanto pudo, se fue. Sí. ¿No? Sodoma y Gomorra está mejor, pum, se fue. Y no se fue solo, dividió. Sí. Y trabaja de la misma manera. Y este es un tema un poquito caliente, ¿verdad? Sí. Pero la gente que no entiende paternidad y se va de la iglesia, nunca se va solo, siempre se lleva a alguien. Wow. Se lleva unos cuantos, ¿no? Y ya empieza a llamar por teléfono. Y mira, puede ser en México, en Argentina, en Estados Unidos, en el Perú, en China, en Japón. Siempre trabajan de la misma manera, es el mismo modo operante, porque es el espíritu. No es la persona, es el espíritu de orfandad que está trabajando detrás de la persona. Por eso divide. ¿Y quién tuvo espíritu de orfandad? Satanás. Por eso él dividió. Pero Jesús murió por la visión del Padre. Y por él morir en la cruz, hoy estamos vos y yo sentadas acá y la gente que nos está viendo del otro lado. Eliana, creo que definitivamente son 2 libros que debemos adquirir, debemos de conseguir. No sé si los podamos conseguir por Amazon o todavía no, pero ya muy pronto. ¿Algún teléfono? Sí. Uh-huh. ¿Le damos el teléfono ahora? Sí, puede ser. Bueno, no sé, si quieres. ¿Lo pueden poner aquí abajo? Lo van a poner allá abajo. Perfecto. O nos pueden escribir por email. Conseguir los 2 libros de la profeta, creo que son muy reveladores, muy necesarios para este tiempo, para este momento que estamos nosotros pasando como iglesia, y son fundamentos también que tenemos que establecer en nuestro corazón, ¿verdad? Un tema interesante. Los 2 temas son interesantes, no hay a cuál escoger. Esperamos los otros 2 libros que están cocinándose. Sí. Un gusto, profeta. Y algo más que yo quería preguntarte, que nos puedas comentar un poco lo importante del ministerio profético en este tiempo. Yo sé que hay ministerios, que no es nuestro caso, pero hay ministerios que no creen en lo profético, que lo rechazan, que dicen que es eso, que no es necesario, que bueno. No somos de ese ministerio, sin embargo, algo que nos puedas hablar acerca de la necesidad o del ministerio profético, cómo se mueve, cómo se establece, o algo que tú nos quieras comentar. Mira, en este tiempo hay 2 ministerios que son los más atacados, lo apostólico y lo profético. Cuando vas a la palabra, justamente la Biblia habla que fue fundamentado en lo apostólico y lo profético. Sí. Y de hecho, como te decía recién, el Señor dijo que Él constituyó, o sea, Él puso en su constitución 5 ministerios para poder hacer el crecimiento de la iglesia para esta temporada. ¿Qué creo que este tiempo Dios está haciendo a través de lo profético? El ministerio profético está para rompimiento, está para establecimiento. No está solamente, a veces la gente confunde el ministerio profético con que el Señor me muestra que acá hay tal persona. Esos son dones proféticos. Pero el ministerio profético está para entender los tiempos, para establecer, para bajar los diseños de Dios para esta temporada y poder establecerlos. Entonces, cada ministerio profético a través de la Biblia, por ejemplo, tenemos una mujer llamada Débora, ¿no? Que estaba diciendo recién. Ella tenía un ministerio profético. Ella supo el diseño, cómo tenían que guerrear, supo a quién tenía que hablarle para activarse. Era un ministerio que liberó a la nación. El ministerio profético, hoy en día, como siempre, fue necesario y es necesario para rompimiento y para establecimiento.
Ahora, ¿ministerio profético solo? No. En equipo. En equipo. En equipo de los 5 ministerios. Cuando nosotros podemos trabajar como la mano de Dios, como el puño de Dios, los 5 ministerios en equipo, entonces podemos avanzar y tomar los territorios. Eliani, ¿nos vas a escribir de esto? También, ¿verdad? Sí, ya sería el tercer libro. Ya lo comprometimos. Sí. Ya nos comprometimos. Sí, porque tú vienes de una familia apostólica, profética. Sí. De un padre excepcional, que fue el formador, el padre espiritual del apóstol Raúl Ávila y de muchos ministros como Zeki Álamo también. Su papá. ¿Verdad? A su papá de Zeki Álamo, perdón. Y bueno, qué impresionante es esta herencia que tú tienes y sí, definitivamente tienes que transmitir lo que por generaciones han podido preservar, han podido cuidar, han podido almacenar. Creo que tienes un gran depósito y estamos muy agradecidas una vez más de que estés con nosotros. Para mí es un placer y te voy a decir algo. Acabamos de llegar hace un ratito nada más y te puedo decir que ya estoy disfrutando el estar acá en México y el estar acá en esta casa. Tenía mucho anhelo y deseo de poder estar acá. Así que sé que es de Dios 100% que este fin de semana estemos acá y podamos establecer y podamos trabajar en equipo para el crecimiento de este lugar, en este territorio y para que este fin de semana no sea un fin de semana más, sino justamente sea un fin de semana profético, donde Dios establezca un antes y un después en la vida de muchas mujeres, pero también en el ministerio. Así sea y así será. Claro que estamos sí. A unos días, como ya lo dije, a unos días, perdón, a unas horas ya de comenzar nuestro congreso. Agradecidas con tu presencia y muchas gracias por bendecirnos, por ministrarnos y sobre todo por impartirnos. Un gusto, como siempre, y agradecida por la invitación y el lujo de estar en esta casa. Gracias.